Buenas. Una semana más. Una semana más. Ya de estamos. esta nueva temporada. Tercer programa, si no me equivoco. ¿Estamos bien? Tercero. programa. Tercer Sí, ya. ¿De la cuarta? 3 semanas ya. Ya 3 semanas, Nutri. Qué bueno. qué Estamos bonito. a nada de empezar el último mes del año. Del año. Y se nos fue 2025, chicos. ¡Ya huele a ponche! Ay, A tamales, a a pozole. pavo. Ha recalentado durante 2 semanas. Sí, a pavo de. Voy a comer pavo todos los días. No, yo creo un pozolito se va a hacer en la Yo casa. pongo la musiquita. Taquitos, carne asada. Efectos Pero bueno. especiales. Bueno. Pero venimos con un tema. Fíjense que a mí este tema se me hace un tema muy, muy interesante, como hablando un poquito sobre la parte de valores, de principios, y que hemos escuchado mucho quizá mencionar esta palabra, pero yo creo que a veces nos hace falta poder documentarnos un poco y ver qué hay detrás como de una palabra, ¿no? Y bueno, el Día Internacional para la Tolerancia. Para la tolerancia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la palabra tolerancia? Sí, es que no eres nada tolerante. Ten tolerancia. Ten tolerancia. Es fácil decirlo, es fácil entenderlo, pero yo creo que la comprensión va mucho más allá de lo que nada más es como el escucharlo o el decirlo. Y sobre todo como el, no sé cómo llamarlo, como la información que hay detrás del por qué se estipuló, ¿sí?, el Día Internacional para la Tolerancia. Tomando en cuenta que también estamos a nada del 25 de noviembre, Día Internacional de la no violencia. No violencia. Sí, entonces siento que finalmente también hasta cierto punto va algo relacionado Pegado con, quizá punto. con ese tema, pero que bueno, no es el tema de hoy, claro está, pero creo que es algo como muy importante, ¿no? Entonces, Día Internacional para la Tolerancia, chicos. Yo creo que un tema muy importante, como mencionas, Gwen, más que nada desde verlo desde la cuestión de como un valor, ¿no? De los principales valores que tenemos como sociedad. Y es que de hecho cuando estábamos investigando un poquito sobre el tema, que de hecho para el día de hoy, programa, se cumplen 29 años, porque realmente la fecha en el que se conmemora es el 16 de noviembre, y esto viene desde el 96, entonces estamos hablando que para el día de hoy ya son 29 años, y que bueno, yo siendo sincero, el momento en el que vimos el tema, yo dije, realmente yo no sabía que existía un día, principalmente para la tolerancia, porque a lo mejor podemos deducir días conmemorativos en otros temas, otras situaciones, pero algo específico para la tolerancia, o sea, realmente, y ya siendo 29 años que tiene este tema Pues como que realmente tal, es poco el tiempo, no es pues, mucho, es poco. sí, pues, realmente es como de, bueno, yo ni siquiera sabía que existía, ¿no? Entonces sí creo que es algo bien importante porque, bueno, si hablamos un poquito sobre por qué se conmemora o qué es lo que se conmemora con todo esto, es desde la parte de la tolerancia, sí, obviamente como un valor, pero más que nada sobre el respeto, la no discriminación en la cuestión de nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra cultura, el que a través de la UNESCO y la ONU es luchar que todo esto no desaparezca al final de cuentas. O sea, si nos basamos en la parte de tradiciones mexicanas, es en cuestiones, por ejemplo, de pueblos indígenas, etnias, etcétera, es que no desaparezcan al final de cuentas, ¿no? O sea, el que no vayan desapareciendo esas costumbres, como las festividades que acabamos de pasar, ¿no? Como Día de Muertos, que ya son fechas que ya por aquí ya pasamos. Entonces es el hecho de que sigan o fechas existiendo. que vienen también. Sí, las fechas también que estas vienen. fechas decembrinas, Marín, porque si tú te pones como a pensar y analizar, ¿no? O sea, en base, perdón que te interrumpa, pero en base a lo que tú estás diciendo, la parte de no desaparecer es de que hoy nuevas generaciones
anteriormente estas fechas era la familia, Ujú. la casa de los abuelos o la casa de los papás y todos, intercambios y demás. Y hoy en día, de verdad, ya es como la parte me ha tocado escuchar a jóvenes de, ay, pero ¿y eso qué? ¿Qué flojera? Ujú. Ya Sí, no o sea, comparten la misma, exacto. tal Misma vez, tradición. como tradición. Sí, sí, sí. Tanto desde la ideología, desde el valor, quizá, de la convivencia, por ejemplo, quiero convivir contigo, pues me ves todos los días. Y ya ni siquiera es como identificar, por ejemplo, lo que es el convivir, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando estaba niña, la calle Reforma de aquí de Moroleón, desde que tú entrabas a la calle Reforma, era llena, 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 llena de luces, hasta lo que era como el cerrito de Tepeyac, porque esa calle da todo hasta para allá, y había un lugar donde todos los vecinos se juntaban para poner el nacimiento. Entonces, obviamente, todos los que fuimos niños en aquel entonces, que ya ahora somos grandes, que no ha pasado tampoco tanto tiempo, pero tú pasas por la calle y ya no es lo mismo. Ujú. Sí, o sea, las posaditas, por ejemplo, yo recuerdo también en aquellos entonces, o sea, cada calle, había calles que cerraban, me acuerdo que había posaditas donde inclusive llevaban al burro de veras. Sí. Sí, o sea, era algo padrísimo el ver el cómo se dedicaban, por ejemplo, la estrella de Belén y que iba el angelito, ¿no? Con la estrellita y que hoy veo que ya todo eso, o sea, ya cada vez es menos. Ujú. Que nuevas generaciones ya no lo hacen pues como antes, porque se llegaba a diciembre, lo que tú ya querías era que fuera 16 de diciembre para que ya iniciaran las posaditas, posadas. ¿no? Porque que la piñata, los dulces, o sea, pues inclusive la gastronomía de ese mes, ¿no? Ujú. Y que en base a quizá la intolerancia, Marín, Nutri, Marco, pues son cosas que poco a poco pues se han ido haciendo menos o Ujú. se disfrutan menos, ¿no? O la llegada de un año nuevo o hay gente que dice, para mí todos los días son igual, voy y me acuesto y a ver, espérate, o sea, yo puedo entender que haya cosas en tu vida que a lo mejor en algún año no hayas tenido la posibilidad de festejar, pero finalmente es algo especial y tenemos que aprender a verlo así, ¿no? O sea, es como cuando cumples años y hay gente que dice, ay, para mí es un día especial, un día más. Claro que no, porque es tu día especial. Entonces, desde ese momento o sea, cómo van desapareciendo como cierto tipo Tradiciones, tradiciones, aspectos. gracias, ajá, pero que también todo va involucrado con valores, o sea, desde cómo eres tú, desde lo que no eres capaz como de tolerar, desde una persona, desde Una ideología. una ideología, así es, ¿no? Sí, y al final de cuentas este día principalmente lo que busca es eso, porque también obviamente es la parte de esta necesidad que incluso en las mismas escuelas, en las familias, perdón, se enseñe esta cuestión de este valor de la tolerancia, pues obviamente a los cambios, ¿no? A la parte de la convivencia entre las familias, las costumbres, que pues sí, lamentablemente como tú mencionas, bueno, o sea, pasan los años y ya no es lo mismo. Ya a veces por decisión personal, ya a veces es porque, pues es que pues ya no es lo mismo cuando yo era niño, ahorita que mencionabas de Navidad, pues ya no me da la misma ilusión, ¿no? A antes, cuando se reunía toda la familia y se convivía y el intercambio, ya es la parte de que sí, también te gana la nostalgia de decir, pues es que ya no lo vivo, ya no lo siento de la misma manera, o sea, ya no es la misma ilusión, más que nada, ¿no? Pero al fin de cuentas lo que buscan estas organizaciones con este día es el enseñar los cambios que obviamente con el transcurso del tiempo se vienen dando, el entenderlo desde la parte tolerante, el entenderlo así, pero que haya cosas que no desaparezcan y que también nosotros pues entendamos que al final de cuentas todo es un constante cambio.
con las nuevas generaciones que vienen ahora, los términos de ciertas palabras, que luego uno sí, pues se saca un poquito de onda y dice, pues hay que me diría, ¿verdad? Las costumbres, el cómo manejan o las modificaciones de las tradiciones, que al final es como de, bueno, sigo conmemorando la tradición, a lo mejor a mi manera, ¿no? Ajá. Algo que mencionaba, recuerdo en el programa que hicimos de Día de Muertos, que es la parte, bueno, yo recuerdo un altar de esta manera, con cierta comida, papel picado, colorido y todo así, y veía muchos videos de que ya ahora ya lo cambian, de decir, no, pues que ya lo colorió, no, que se vea un poquito más estético, ¿no? Los colores, no sé, pastel, colores más neutros, y que al final es como, díjole, pero es que eso no es parte de la tradición. Pues no, no es parte de la tradición, pero lo que busca todo esto es decir, al final de cuentas todo es un constante cambio. Se sigue manteniendo la misma esencia de las costumbres a una manera muy diferente, una manera muy distinta de cómo hacer las cosas. Y que al final de cuentas es algo que nos toca a nosotros trabajar mucho esta parte de la tolerancia, porque pues realmente no todos tenemos la paciencia o la tolerancia suficiente para este tipo de situaciones. Pues bueno, la parte, ahorita enfocándonos un poco más en la situación tal vez también de comida, entra la parte de las tradiciones, como bien lo mencionaba, ¿no? De esta situación de, inclusive hasta de respeto en ese tipo de sentido, porque algo en parte de la tolerancia, pues también habla de ese respeto que se debe tener a las decisiones de comida, a las tradiciones que se sirven tal vez en la mesa, en la casa de tu abuelita, o lo que viene ya de años atrás con la familia, porque una de las cosas que a veces se ve mucho en consulta es estos cambios de decisiones de alimentación, que obviamente para las personas les genera pues conflicto, ¿no? El ir cambiando su forma de alimentarse si ya vienen con algún tipo hasta de guisados y todo ese tipo de situaciones. Y el ser tolerante o el tener esa tolerancia para esos cambios, pues también es algo bastante importante. Creo que una de las cosas que a veces a nosotros se nos olvida es respetar inclusive las decisiones pues del paciente, en el caso pues de nosotros con la parte alimentaria, porque se trata justo de eso, ¿no? De tener esa tolerancia inclusive con las personas que acuden a nosotros para respetar costumbres, respetar también ideologías, que es una parte que muchos se saltan, porque no, es que eso no está bien. Pues sí, pues, pero es una persona que lleva ese tipo no sé, de cultura, de religión, inclusive también atreviéndome a decirlo, de hábito. Sí, se intenta que se mejore esa parte, pero no le vas a quitar pues algo que ya viene haciendo por esa intolerancia que a veces uno tiene en decir, no, es que eso está mal y tienes que hacerlo de esta manera, ¿no? Porque también llega a pasar mucho con el área nutricional todo esto. Ahorita estamos como en una época de mucha intolerancia. Las personas cada vez quieren las cosas más rápido. En cuanto a contenidos en redes sociales, quieren cosas o ver videos cortos con una información más nutritiva. Ya como que esa parte de meter mucha paja es como, pues paso al siguiente video porque ya no me llamó la atención, porque no tengo esa tolerancia y ese respeto para poder empezar como a darme la oportunidad de observar más, no se diga el tráfico, los tiempos de espera entre cuando vas a una consulta, los turnos, y yo creo que en esta época estamos viviendo en esa parte de no ser tolerantes respecto a las demás personas, la ideología que tienen, todo lo que otra persona puede llegar y te puede mostrar por tu ideología o por la ideología propia, es como, no, o sea, ni siquiera te voy a escuchar porque yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, porque estamos en esa época. Entonces, esta época sí es de muchos cambios, ha sido de muchos cambios para el feminismo, muchos cambios para el machismo, muchos cambios para el hembrismo, y eso hace que venga a sacudir a la sociedad para que tenga como, o que al menos estas organizaciones se hayan dado la tarea de querer que esto no se pierda, que estas costumbres, que estas tradiciones, que lo que somos como personas no se pierda, porque es bien fácil entrar en
en una discusión con alguien más y luego es el golpe, es la amenaza. Entonces ahí es cuando estamos viendo que ya esta parte de la tolerancia se ha estado perdiendo. Te digo, relativamente pues tiene pocos años que se ha hecho, a diferencia de otras conmemoraciones que han surgido desde años más atrás. No es muy conocido este día, pero pues, tenemos que saber que aquí está. No, y que yo creo que nosotros como profesionistas sí tenemos que como que hacer ruido con este día, o sea, creo que finalmente sí es como que bien importante que todas las personas que nos ven, sepan que hay un día, internacional para la tolerancia, porque realmente si tú empiezas a desmenuzar desde el hecho de tú como ser humano, que perteneces a cierto tipo de grupo, que perteneces a, no sé, a un grupo de escuela, a un trabajo, tu casa, realmente la tolerancia, pues es lo que menos trabajas en el día con día, ¿no? Desde el momento en el que vas en el tráfico, o sea, de algo como tan sencillo de ir en el tráfico porque ya saliste tarde, porque ya te frustraste, porque vas a llegar tarde al trabajo, porque ya empezaste mal un día y todo tu día va a ir mal, pero no es el hecho de que todo tu día va a ir mal, es el hecho de que la tolerancia ante situación que ya no puedes cambiar quizá en ese momento, ¿no? Que bueno, también hay situaciones como así es, y que yo creo que es como también partir de ahí, porque mencionaste algo bien importante que como dices, ¿no? O sea, desde el machismo, el embrismo, el feminismo, que no nos metemos directamente a lo mejor con esos grupos, pero que yo creo que aquí lo más importante es que cada uno de estos grupos es como manejar ese respeto a la ideología que se pueda llegar a tener, porque es el ser tolerante. Primero, la parte como que tú como persona trabajas, el ser tolerante, Sí. porque el ser humano lo que menos tiene Es tolerancia. es tolerancia. Que bueno, si ya eres pacifista, bueno. Ya te ayuda. Sí. Ya te ayuda. Sí. No, es que justamente en esta situación también de la tolerancia, pues en la parte alimentaria, yo algo que tomo mucho en cuenta en consulta, pues es la parte de la tolerancia al apetito, ¿no? Ser tolerante a la parte de la comida, ser tolerante a la parte inclusive hasta de la situación de la misma alimentación, porque llega a pasar que en algunas ocasiones pues te desesperas por comer, te desesperas por querer hacer como que todo al mismo tiempo, inclusive hasta tengo que ir a hacer ejercicio, tengo que también comer mejor, tengo que comprar la despensa, tengo que, y llega a caer esa frustración en donde ya prácticamente pues la tolerancia pues se deja de lado, ¿no? Y algo importante para que en cuestión de la alimentación se pueda generar una meta es aprender a ser tolerantes con el hambre. No me puedo ir con un impulso directo y decir que, ya tengo un hueco, déjame agarrar lo que sea, porque es donde llega a causar obviamente ese consumo de más de la comida, y para muchas personas pues es lo que les da en la torre para poder ver un avance, ¿no? No tener esa tolerancia al hambre, tolerancia inclusive a la misma frustración porque las metas no se lograron. A ver, no pasa nada, hay que ir evaluando obviamente lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que decía ahorita al inicio Marco, ¿no? El hecho de decir, es que quiero las cosas de rápido. No puedo tolerar que pase más de tanto tiempo para sentirme mejor de mi terapia. No puedo tolerar que pase más de tanto tiempo para bajar mis 10 kilos. Les digo, pues si así fuera de fácil, pues imagínate, ¿no? Qué rápido terminaríamos una terapia psicológica, y qué rápido terminaríamos una consulta nutricional con metas objetivos. Entonces sí veo que a todos nos falta mucho la tolerancia. Ahorita lo mencionabas, güey, con la parte del tráfico, y poniéndome esos ejemplos que a veces también nos funcionan, pero yo siempre he dicho, o sea, si tú vas de repente tarde a algún lugar,
pues no tienes por qué mentar la madre el que va delante de ti más lento, ¿no? Pues a ver, ¿quién se paró tarde? Pues yo. ¿Quién no salió a tiempo de su casa? Pues yo. Entonces, ¿qué culpa tiene el otro señor que va con calma a su trabajo? Que dice, no, pues me faltan 15 minutos para llegar. Pues ¿por qué le voy a dar más recio? Apúrate, que yo también ya voy tarde. Pues te hubieras levantado 20 minutos antes, ¿no? Y esa parte de no ponernos en el lugar de la otra persona, pues también nos genera esa intolerancia, porque sí, yo soy mucho de la idea de que al final el que tú llegues tarde a algún lugar, el que tengas como alguna situación de tiempos o todo esto que mencionábamos, pues la mayoría de la responsabilidad va a ser tuya. El levantarte más tarde, el no poder acabar alguna tarea o algún compromiso, pues no va a ser de la persona de al lado la culpa, ¿no? Es que no me levantaron, es que no me hicieron esto, es que no hicieron aquello. Esa parte también de generar esta idea de que los demás pueden tener la culpa de algo y dejas de ser tolerante con los demás por acciones que al final tú mismo pudiste haber controlado, haber hecho pues un poco mejor, ¿no? Creo también. Y ahí en esa situación es como también muy triste cuando las personas no tenemos esa tolerancia con la persona de vida que tenemos a un lado. Muchas veces uno anda La que tolerancia en pareja. que se lo carga la vida y uno se levanta con ese pie izquierdo y de repente la otra persona se levanta y, ay, muy buenos días, mi amor, y todo, y uno, Buenos Eso días, yo. buenos días, buenos días. y uno con esa contestación de, ay, ¿qué tienen de buenos? Ya desde ahí estamos viendo que no es como una tolerancia hacia la persona con la que yo elegí estar. Entonces, sí dices tú, la tolerancia en pareja se nota más cuando las parejas tienen más años juntos, o al menos así lo he visto yo en consulta y lo he visto yo también, lo he vivido Muy marcado. de primera mano, cuando... Pero hay que aclarar. Sí, hace muchos años lo viví, donde ya no hay una tolerancia para... Aclara, porque si no hoy te toca suelo. Oh, sí. Estamos hablando de la tolerancia. Sí, hace por ahí algunos años tuve un buen tiempo viviendo en pareja, con la cual llega un punto donde ni siquiera toleras el poder estar a un lado de esa persona porque todo te incomoda. Y obviamente una vida así no es una vida, pues, bueno, por eso lo pongo en pasado de viví. Entonces, cuando uno empieza a tomar la rienda de su vida y las decisiones que uno va tomando, pues dices, pues la pareja que yo tengo a un lado no tiene la culpa de nada. Entonces, ahí es donde yo empiezo a trabajar con mi tolerancia, donde empiezo a trabajar con lo que a mí me corresponde como persona para poder cohabitar, vivir y vivir de una forma tranquila y sana. Y ahí, por ejemplo, esa parte que dice Marco, yo ahorita pensándolo en lo mío, ¿no? Primero en la parte alimentaria, bueno, tomando en cuenta ustedes, ¿qué podría ser, Marín, una parte fundamental para ser más tolerante? Desde el área que tú manejas tal vez en terapia, ¿cómo le podríamos decir a la gente, mira, esto creo que te puede ayudar al final a ser más tolerante? Más que nada la percepción de las cosas que te suceden, el hecho de darte cuenta que lo que tú estás viviendo, las situaciones, ahorita lo que mencionaba Marco, es la parte de ciertos supuestos, que nada realmente es 100% real. Porque al fin de cuentas, el no ser tolerante o el manejar muy poca tolerancia o tolerancia a la frustración, que también es un término muy común, muy usado y que en muchas ocasiones las vemos en terapia, es en la percepción que tú tienes de esa situación, lo que tú comentabas del tráfico, por ejemplo. O sea, la parte en la que yo a un paciente le puedo mostrar el cómo trabajar la tolerancia, porque muchos pueden decir, pues es que mucha gente me dice que sea tolerante, pero pues ¿cómo? O sea, es que suena muy fácil, pero ¿cómo empiezo? Desde la parte interpretativa de las situaciones que te pasan en la vida cotidiana. El darte cuenta de que los supuestos o pensamientos o distorsiones que te traen a tu mente ante una situación con la pareja, con el trabajo, con la familia, contigo mismo,
es eso, simplemente supuestos y que nada es 100% real hasta que no lo compruebes. Y el manejar la tolerancia es meter al paciente poco a poco, de manera, digámoslo así, gradual, Ajá. ante aquella situación que te causa frustración. O sea, como comenzando de primer momento en, no sé, simplemente hasta pensarlo. A ver, piensa en esa situación que te frustra mucho, o en esa situación en la cual no toleras. O sea, imagínatela simplemente, qué es lo que sientes o qué se te viene a tu cabeza. Y el irlo manejando de manera gradual, que es una de las técnicas en la terapia cognitivo-conductual, hasta que la persona ya está en presencia de las situaciones que no puede tolerar, pero se da cuenta que cuenta con ciertas herramientas para poder sobrellevar esa situación. Es como lo que hablábamos ahorita de las creencias. Yo pues si no, es que yo no tolero que, no sé, se quieran cambiar las festividades, que ya no sea como antes, o lo que mencionabas, güey. Es que antes yo recuerdo que la calle y se cerraba y se hacía muy grande y todo muy bonito, las familias, y pues ya realmente no es así. A lo mejor me causa tristeza que ya no pase así, o que ya la gente ya no tenga el mismo ánimo de seguir haciendo lo mismo. Pero el entender de, bueno, los tiempos van cambiando, las personas van cambiando, las nuevas generaciones vienen con otros ideales, con otras situaciones, que no es cambiar al 100% la costumbre, la tradición, pero que al final de cuentas tenemos que trabajar esta parte de resiliencia o de adaptarnos ante ciertas situaciones que me puedan causar esa frustración o ese malestar ante determinadas situaciones. Entonces, sí es algo que pues, a la gente le cuesta mucho trabajo, y yo siempre he dicho, o sea, la tolerancia es una virtud. Hay gente que nace con ella, o sea, hay gente que ya por genética tiene esta parte de ser muy paciente, muy pacífico, decías, Gwen, sí, muy tranquilo, muy sereno, Todo Dalai Lama. de todo me resbala y me resbala y me resbala y cosas así. Diría mi abuelita, le corre a tole por las venas. Exactamente, que es como de, no, me la llevo yo muy tranquilo, muy relajado, no pasa nada, pero hay gente que realmente no, desde la parte de su carácter, su temperamento, volvemos al término de la tolerancia a la frustración, sí. Es una persona que no sabe cómo manejarlo, y más que nada, el que la persona entienda que quizás en situaciones de poca tolerancia es porque te sientes vulnerable. Y pues estar vulnerable ante una situación pues tampoco no tiene nada de malo, ¿no? Al final de cuentas reconoces errores, reconoces situaciones que te causan cierto malestar y que te puedes dar la oportunidad, si es que quieres, porque lo que siempre hemos hablado, si la persona quiere, si el paciente quiere, todo se puede. El darte esa oportunidad de poder ser un poquito más tolerante y más abierto, más flexible, que es algo que mencionamos en el programa pasado, más flexible ante ciertas situaciones de la vida cotidiana. Perdón que te interrumpa. Yo siento que ahora esta parte de cómo las personas más bien nos hemos acostumbrado a tener poca paciencia. Porque ahorita ya las cosas también, lo vuelvo a repetir, están como más al alcance de la mano y en tiempos mucho más rápidos. Anteriormente te querías comunicar con una persona, mandabas una carta y era pasar meses para que llegara la carta. Y tú tenías que tener esa paciencia para una contestación. Y ahorita, si no te contestan un mensaje en el instante, ahí ya tienes cero tolerancia, porque y dónde estás y con quién estás y qué estás haciendo, y empiezas a marcar, y es empezar a crear toda esta parte de irracionalidad, donde ya la frustración la empiezas a externar con los que están alrededor o contigo mismo, pero es por esa paciencia. Entonces, como la pregunta que le hiciste o que hiciste ahorita, yo creo que las personas debemos aprender nuevamente a ser pacientes. ¿Cómo? Lo que pasa es de que, bueno, usted por ejemplo le preguntó a Marín del área cognitivo-conductual, ¿verdad? Ajá. El área sistémica, pues es otra cosa. No nos preguntó, pero no, pero a eso iba, pero agarré a Marco en la toma. Lo que pasa es de que, por ejemplo, nosotros como en el área sistémica, nosotros estudiamos todo el sistema. Entonces, por ejemplo, ahorita mencionaba algo, Marín, hay personas que hasta por genética
o por su naturaleza, ya nacen con esa parte de ser pacientes. Pero de acuerdo a nuestro enfoque, el lugar donde tú te desarrollas, porque estamos hablando de que, por ejemplo, las primeras personas con quien tú tienes relación, cuando naces, ¿quiénes son? Tus papás. Papá y Familia, mamá. sí, Pero si yo hablo, por ejemplo, eso es el área sistémica, pero si yo hablo que papá y mamá vienen como de una estructura de pareja complicada, rota, intolerante, por mucho que tenga la virtud de ese niño, ¿qué va a pasar con ese niño en el desarrollo de su infancia? Va a tener poca tolerancia. Va a aprender. Una de las aprender cosas ese es conducta. eso, o sea, la adquisición del aprendizaje ante la poca tolerancia que va a tener. Y eso va a desarrollar cero tolerancia a la frustración, porque finalmente cuando yo me frustro ante todo lo que yo veo, lo que me estoy relacionando, o lo que yo estoy aprendiendo desde niño, o sea, las personas que son como mi primera, ¿cómo se dice? Mi primera acercamiento, pues realmente es lo que va avanzando. Pongo el ejemplo, un pequeño que todavía no tiene ni 2 años, ya se tira, ya se jala el pelo, y de pronto me dicen, es que bueno, no entiendo por qué es así, o sea, no entiendo por qué es así de berrinchudo, no entiendo por qué es así de enojón, pero si finalmente hacemos un estudio dentro del sistema donde el pequeño se desarrolla, porque hay que ubicar que, por ejemplo, hay pequeños que no se desarrollan dentro del sistema papá y mamá, se desarrollan dentro del sistema de abuelos, personas que vivan más en casa, y finalmente el pequeño va aprendiendo de acuerdo a todo el sistema, y que en ese sistema hay muchas autoridades. ¿Por qué? Porque educan todos menos papá y mamá. Entonces imagínate para un pequeño también, en este caso, que maneja diferentes autoridades, ¿sí? Entonces, ¿cómo va creciendo? Lo que menos va a tener el pequeño es paciencia y tolerancia. O sea, el pequeño, quiero abrir la botella. Con paciencia, la quiero abrir. ¿Qué pasa si no la abre? ¡Paz! La azota. Sí, entonces ya no tuvo esa paciencia, ya no tuvo la tolerancia. Entonces, hay una frase que a mí me encanta que dice que la clave para tus mayores éxitos y logros es la paciencia y la tolerancia. ¿Sí? Porque eso es lo que te da paz. ¿Y cómo le haría usted con generar tolerancia en ese niño? Para los papás, digamos, que nos están viendo, a todos. Para el pequeño, yo tengo a mi hijo que es berrinchudo, que no es tolerante. ¿Cómo puedo yo hacerle como papá para que el niño mejore esa tolerancia? 3 tips. ¿Se acuerda que la semana pasada, en el programa de la semana pasada, yo hablé sobre la parte de conocer y reconocer? Entonces yo creo que aquí lo principal que tenemos que ubicar es que lo que yo estoy viendo en mi niño, o sea, primero tengo que verme yo. Sí, yo creo que vayan a terapia primero. Exacto, o sea, es de acuerdo al área sistémica y como terapeutas infantiles. O sea, ¿por qué? Porque sí, nos mandan a los pequeños y demás, pero hay papás que no quieren entrar. Entonces, es algo que yo les digo, o sea, podemos seguir trabajando con el niño, pero con tu pequeño se trabaja 1 o 2 horas por semana, pero el contexto en casa no cambia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerdo yo mucho que cuando yo daba clases me decían mis alumnos, maestra, ¿realmente un psicólogo puede trabajar con un solo enfoque? ¿Sí? Y yo les decía, no. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones, de acuerdo a los resultados que tú quieres obtener con tu paciente, vas a tener que echar mano de todos los enfoques, porque finalmente todos son funcionales. Entonces, aquí primeramente, por ejemplo, a ver, yo a ti te tengo que confrontar contigo. Quiero que me digas cómo educas a tu hijo. ¿Sí? ¿Cómo te diriges a él? ¿Cómo le pides las cosas? Porque de verdad me ha tocado ver relaciones de pequeñitos, de 3, 4 años, donde el papá ya le dice, güey, al chiquillo, ¿sí? Entonces el niño ya crece con esa normalidad
Entonces, entre papá e hijo no puede existir esa parte, porque estamos perdiendo líneas de respeto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el niño ya transgrede transgrede esa línea de respeto? ¿El papá es tolerante a esa falta de respeto? Claro que no, pero fue algo que tú hiciste. Entonces, primero es confrontarte contigo. A ver, ¿qué fue lo que tú, o sea, cómo fue como tú educaste? ¿Cuál era la comunicación que existía entre tú y tu pareja? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las técnicas o estilos de crianza? Que ya también tuvimos un programa sobre eso, ¿se acuerdan? ¿Cuáles fueron los estilos de crianza que tú utilizaste precisamente para el desarrollo psicoemocional y social del niño? ¿Se ubican? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, con los pequeños nosotros utilizamos mucho lo que viene siendo la terapia de juego desde el enfoque sistémico, ¿sí? Donde proyectamos lo que es tu sistema familiar en el niño y en base a lo que viene siendo el juego es crear esa paciencia y esa tolerancia, ¿sí? Hay niños que sí, o sea, llegan como al, ¿cómo se dice? Al límite. Al límite y a su frustración. Perdón que me ría, pero sí, ¿Te acordaste de uno que otro pacientito? Sí, ¿verdad? de varios. Sí, es bello porque luego nos toca a veces trabajar con dos pacientitos pequeñitos juntos porque a veces necesitamos también nosotros ubicar cómo socializan. Entonces, hay ocasiones que trabajamos con 2 o 3 pacientitos al mismo tiempo. Entonces, un día nos toca, hay un pequeño muy dedicado, no tiene hermanos, nada, y él empieza a hacer con sus ensambles, ¿verdad? Y hizo una torre preciosa, hizo algo precioso, pero hay otro pequeñito de 2 años, 2 añitos, ¿no? O sea, que el niño va y Una patada por o sea, es impresionante todo. cómo en 2 minutos, ¿sí? Nuestro cuarto de juegos es toda una revolución. Entonces, de pronto vio, pero es así de pronto ve lo que está haciendo el niño, pero es como si de verdad lo pensara, y va corriendo a dar un patadón, y el otro niño se le vio así de... Y uno, a ver, mi vida, respira, a ver, ¿qué estás sintiendo? Me esforcé mucho, sí. Entonces es hacerle ver al pequeño también el valorar su esfuerzo, el poder entender que él tiene 2 años, que él está aprendiendo lo que el otro ya sabe, que lo podemos volver a hacer, ¿sí? Pero, ¿se requiere de tiempo? Sí. Como terapeutas de paciencia, sí. Como profesionistas de tolerancia, también. Totalmente. Y esto es en el trabajo, en la pareja, sobre todo, por ejemplo, parejas que sufren el proceso de acoplamiento. Si han oído hablar del famosísimo proceso de acoplamiento, que la gente antes decía que era el famosísimo noviciado. ¿Se acuerdan? Entonces llega el momento donde o te quedas sin trabajo, o te enfermas mucho, o no te rinde el dinero, y de pronto tú ya estás como toda desesperado porque quieres como que todo, ¿no? Hay parejas que empiezan muy bien, económicamente muy bien, saludablemente muy bien, pero que a la vuelta de 2 o 3 años, o uno ya se quedó sin trabajo, o el trabajo ya les bajó menos, y de pronto como que te sientes con carga, y de pronto no te estás dando cuenta que estás presionando a tu pareja y no sabes cómo se siente tu pareja y no existe esa tolerancia, no existe esa parte de ponerte en los zapatos del otro, ¿sí me explico? Y ya no hay un entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, uno de los dos debe de haber una conciencia, pero si no la hay, ¡fum! Truenan, llegan al límite. Así es una lucha de poder. Así es. Sí, yo creo que algo bien importante para las personas que están viendo este video. Ay, sí. Es el... Tú eres muy tolerante. Sí, yo soy muy Dalai, muy Dalai. No. Las personas que están viendo. Que están viendo. Es el entender, obviamente, este término, como lo mencionaba hace un momento, desde la parte de una virtud que obviamente vas aprendiendo con el paso del tiempo. El ejemplo que tú mencionaste de los niños, ¿no? Es el que el niño entienda a través de esta paciencia y tolerancia el hecho de, ok, es otro niño de una edad muy diferente a la mía, quizás más chico, quizás más grande, que a lo mejor no alcanza a dimensionar
Así como si yo como niño dije, es que yo me esforcé muchísimo por hacerlo, pues sí, pero el otro niño quizás no lo alcanza a entender de esa manera. A lo mejor no lo va a entender de, él hizo su mayor esfuerzo, déjale tumbo la torre de juguetes, o sea, no lo va a alcanzar a dimensionar así. Y es el enseñar esa parte de los cambios, el decir, ok, sí se pudo haber quedado la torrecita, pero la puedo volver a construir nuevamente, o me tomó poco tiempo hacerla, pues nuevamente la puedo hacer sin ningún problema, y que desde pequeños es el enseñar esa cuestión, porque lo que mencionaba Marco, también es bien importante actualmente, incluso con redes sociales, con los mismos contenidos que luego ven los niños. Sí, se ven. Yo recuerdo que, por ejemplo, nosotros, yo creo que a los 4 nos tocó, que no sé, veías una caricatura todos los días a cierta hora, ¿no? Tu caricatura favorita. Se acababa el episodio de 30 minutos, 20 minutos, Tienes que esperar. pues ya me espero hasta mañana, ¿no? Y qué feo se sentía cuando era viernes y te tenías que esperar hasta el lunes, Sí, como ¿verdad? tal. Sí. La misma novela, lo que sea, una serie, lo que veas en televisión. Y pues antes no existía lo que existe ahora, que son, por ejemplo, estas plataformas de streaming, que es donde me puedo aventar a lo mejor una serie de 100 capítulos en una semana, porque pues todo el día la estoy viendo y se acabó uno y lo paso al siguiente y no hay ningún problema. Y esta parte pues ya no tengo que esperar, pues, al final de cuentas ahí ya los tengo. Y creo yo que nosotros, al menos en esa cuestión, manejamos mucho la paciencia y la tolerancia, de decir, pues ya ni modo, me va a tocar esperarme hasta la semana que viene, el día de mañana, para ver en qué se quedó, porque se quedó bien interesante, y que actualmente muchos niños ya no manejan eso. Incluso niños que yo he visto, muy cercanos a mí, que están viendo la televisión un programa y con un simple anuncio. O sea, un anuncio en cierta plataforma ya es la desesperación porque quieren que le quiten el anuncio para poder seguir viendo el contenido. Algo, te dejo continuar, Marín, perdón, Sí. pero por ejemplo, pequeños que ven series y se van hasta el último capítulo para ver en qué se acaban. Sí. Sí, porque realmente no quieren esperarse tanto tiempo para saber el desenlace de la historia. Y que al final de cuentas, como esta parte de la tolerancia es manejar eso, o sea, el decir, ok, sí, me intriga, que necesito saber qué va a pasar al final, pero creo que es lo padre de decir, pues me tengo que aventar toda la serie, me tengo que aventar todos los capítulos para saber al final qué es lo que va a suceder. Y pues realmente las nuevas generaciones pues ya no se maneja esto. Por lo que mencionas, Marco, querer soluciones rápidas, querer que todo suceda de manera muy, muy rápida, desde el ámbito incluso de Felipe, decir, yo quiero resultados rapidísimos, tengo una boda de aquí a fin de mes y quiero caber en el vestido, qué sé yo, y desde nuestra área, pues lo mismo, ¿no? Decir, no, es que yo me quiero sentir rápido. ¿En cuántas sesiones así, estoy bien? ¿En cuántas sesiones o cuánto tiempo tengo que venir para ya sentirme mucho mejor? Y que realmente es manejarlo con el paciente, bueno, todo es relativo. O sea, la paciencia es eso, la cuestión relativa de que pueda pasar muy rápido o pueda pasar muy lento, dependiendo tanto lo que tú hagas, y pues yo creo que también más que nada el contexto en el que se sitúa la cuestión más que nada. Es que por eso creo que también se vende más fácil te quito la depresión en 3 meses, te bajo de peso 10 kilos en 2 meses. Y es gente que tiene así de personas con las cuales está lucrando solamente pues con su salud. Entonces sí es algo bien, bien común verlo también en consulta, porque al menos lo que uno trata de hacer en los pacientes es obviamente ayudarlos a tolerar a llevar una tolerancia en su proceso, porque es que yo me esforcé, yo lo hice bien, pero pues no bajé. Ok, pero vamos a buscar otros parámetros que solamente el peso, ¿no? ¿Cómo está tu digestión? ¿Cómo te has sentido con la energía? ¿Qué acciones en conductas de comida has cambiado? ¿Sabes qué? No tomo refresco. Bueno, es un avance, ¿no? Oye, ¿sabes qué? También ya mi ropa me queda más cómoda. Esta blusa, esta playera, esta camisa no me quedaba. Bueno, entonces tal vez la intolerancia que has tenido al peso, que ha bajado lento, se puede contrarrestar con estos pequeños cambios que tú has visto. La tolerancia al hambre es algo que yo les digo mucho en consulta y los guío. Vas a ir a un lugar a comer, ok, 1 hora antes cómete algo, un par de frutas, un tazón de ensalada y agua. Yo sé que no es lo que se te va a antojar, pero créeme que te va a ayudar a tolerar mucho más el hambre cuando llegues a ese restaurante o a esa fiesta y el mesero se aviente media hora en agarrar tu pedido, ¿no? ¿Cuántas veces no les ha pasado que no comieron nada y ya están así bien desesperados? O ya de repente van al restaurante y ya los totopos, no, es que es bien difícil aguantarte el hambre. Pues sí, pues, pero si no alcanzaste a comer nada antes, sin comer, es muy complicado llegar a tener una tolerancia.
En el aspecto de la alimentación, les digo, siempre trata de si vas a salir, si vas a tener alguna reunión, para tolerar esa hambre que te pueda causar el ver un platillo, el ver que el mesero nada más te da la vuelta y de, ay, tiene hambre, pero ahorita todavía no. Sí, como Esa que es la ya parte- viene el mío, Ajá, es. no, y pasa de largo. Es buscar esa alternativa de poder, en cuestión alimentaria, tener más tolerancia al hambre, en inclusive comer algo de fibra, verdura, fruta, tomar agua, antes de salir a algún lugar. Y en el aspecto también de la tolerancia, obviamente, a los resultados. Porque, pues, ¿qué más quisiera uno no tener una varita mágica y decirte, no? Pues ya 5 kilos menos En un mes. no sé, en un mes. Pues Pero sí. es como dijiste, Marina, es muy... mencionaste la palabra ¿Relativo? relativa, muy relativo el aspecto en ver cuánto vas a bajar o cuánto vas a cambiar en cierto proceso, ¿no? Entonces, sí son temas interesantes, hay que aprender a lidiar con esa frustración, aprender a ser tolerables, inclusive, no sé, lecturas que nos ayuden a ser un poquito más estoicos, más tolerantes a las situaciones que pasan al día a día y que tristemente todo lo que nos mantiene intolerantes son cosas que al final, muchas de las ocasiones, pues no podemos cambiar o no dependen de nosotros. que Controlar. estemos, ¿no? Así es. Muy bien. Y que pues bueno, chicos, qué Hablando de tema, tolerancia, hablando de tolerancia, que luego nuestro productor, ¿verdad? No tiene tolerancia con el tiempo. Creo que al contrario es muy tolerante. Demasiado tolerante es eso. Pero chicos, qué tema de verdad tan interesante, siempre lo digo yo, con todos los temas que tenemos. Por favor, amigos, no se te olvide de verdad suscribirte, comparte todo esto, este proyecto que estamos haciendo precisamente es para informarte, para que pues puedas tener presente cada uno de los temas que nosotros manejamos y que si de algo te puede servir, pues adelante. Que sigan mandando sus mensajitos con los temas que... Gracias a todas las personas que Gracias, nos han gracias. escrito, de verdad, en serio, que siempre han sido varias. De verdad les agradecemos mucho que nos tomen en cuenta y que de verdad nos escriban. Y que bueno, estos temas de una u otra manera es relación precisamente a las personas que nos han escrito. Les mandamos un saludo a todas esas personas de verdad que hemos recibido sus mensajitos. Ay, se quedaron muy... Yo me quedé escuchando a vos. Que era la que terminaba. Bueno, el día de hoy nos vemos. Cuídense mucho y Nos vemos la siguiente semana. con La consulta los los especialistas. Ya tenemos sueño. Adiós. Cuídense. Tolérense.